hacernos entender a través de su santa palabra. Oh bendito Dios, Padre Celestial, una vez más, Padre, agradecidos estamos que tú nos has dado esta gran oportunidad, hermosa oportunidad, de poder estar en tu casa, Señor, y así gozarnos de tu presencia, Padre. Porque esta noche vamos a gozarnos de tu presencia, porque el poder del Espíritu Santo va a estar ministrando todo, Señor, cada mente, cada corazón. Tu palabra, Padre, que tú mismo, Señor, va a guiarnos, Señor, cada uno, Padre. Oh, que nuestro corazón esté abierto, sincero, en recibir todo lo que tú tienes, Señor, por la, Señor, reprensión, Señor, amonestación. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aún tenemos esta hermosa oportunidad que tú has producido en nosotros, el querer y el hacer, Señor. Que tengamos libertad de oír, Señor, y gozarnos de tu presencia, Padre. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que el poder del Espíritu Santo pueda estar ministrando tu palabra, Padre. Que así, Señor, tú mismo reprenda todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu del aire, Padre, que opera, todo espíritu contrario, Señor, que quiera entrometerse en este momento, Padre. Señor, danos, Señor, esta libertad, paz, y sobre todo reconocer, Señor, nuestras faltas delante de ti, Señor. Porque, Señor, oh, siempre, Señor, estamos, oh, ofendiendo, Padre, tu corazón. Pero en esta noche, Padre, tú danos esa libertad de gozarnos tu presencia, Padre. Oh, en el nombre precioso de Jesús. Y así, Señor, tu guía, Padre, cada mente, cada corazón, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos. Venimos considerando, ¿verdad?, lo que es la jornada de Israel en el desierto. Y sabemos que ellos han tenido etapas, han ido de un lugar a otro, pero todo eso también tiene gran significado. Pero aquí en Éxodo vamos a ir considerando el comienzo de lo que Dios había proveyendo, ¿verdad?, las necesidades de esta nación. Como ya habíamos considerado, ellos no salieron con las manos vacías de Egipto, no, todo lo contrario. Ellos salieron con todos los bienes despojados de la riqueza de Egipto. Entonces vemos ahí que ellos en un sentido no necesitaban nada. Pero sí Dios les llevó a ese lugar porque sabemos, ¿verdad?, que Él tenía y quería tener esta íntima comunión con este pueblo que era su especial tesoro, como dice también la palabra, la niña de sus ojos. Pero hoy vamos a considerar sobre el maná. Ya habíamos considerado sobre las nubes, cómo fue el trato de Dios, por qué Dios también proveyó, ¿verdad?, todo esto, pero y nos gozamos al saber que en cada paso que el pueblo murmurador, ¿verdad?, quejador, pero sabemos que ha sido por causa de su incredulidad. Ellos no valoraron lo que Dios había hecho con sus propios ojos. Ellos vieron las maravillas, en qué manera Dios, ¿verdad?, les transportó, vamos a decir, de Egipto al lugar donde están. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de Jesús en Éxodo capítulo 16. Éxodo, vamos a iniciar con este capítulo porque aquí la palabra dice que Dios da el maná. Dios da el maná. Y esto sabemos que es un gran significativo lo que es el maná. Como ellos dijeron, ¿qué es esto? Pan del cielo que Dios había proveído al pueblo. Y podemos leer desde el verso 1 hasta el 4 primeramente. Vamos a ir considerando y valorando todo lo que leemos, escuchamos y también, ¿verdad?, llevar en cuenta que la situación en que han estado el pueblo de Israel mayormente es la iglesia también de hoy. Así que no vamos a ponderar tanto de lo que el pueblo ha hecho, ha dicho, porque
Muchas veces vemos también la misma situación, la grey del Señor. Pero gracias al Señor tenemos todavía tiempo, que el Señor nos concede de tiempo de gracia sobre gracia. No sabemos hasta qué tiempo, pero vamos a aprovechar. Dice el verso 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Aquí entonces indica que llevaron ya tiempo de 2 meses y medio, vamos a decir, no 2 meses, 15 días, que están ellos ya en el desierto. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os daré llover, dice, pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahí está. Si anda en mi ley, dice, o no. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es a Israel, era el pueblo terrenal. Vamos a ir en una interesante y notable posición. Por eso es lo que vamos a ir notando. El pueblo, ¿verdad?, está todavía en el desierto, porque acá indica que está aún en el desierto. Pero se halla en una parte muy importante y significante, vamos a decir, porque dice la palabra, el verso 1, la última parte dice que está entre Elim y Sinaí, entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, que salieron, dice, de la tierra de Egipto. Y vamos a considerar el significado de Elim. Significa los poderosos. Elim, los poderosos. Y Sinaí, mi espina. Ese es el significado de estos dos lugares, ¿verdad? Muy importante. Elim y Sinaí. Bueno, el primero de estos lugares era donde Israel, ¿verdad?, había gustado recientemente, podemos decir, la refrescante agua de la provisión del ministerio divino de Dios. Elim, qué hermosura. Y vamos a ver capítulo 15, el verso 27. Y dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¡Qué hermosura! Ellos estando cansados, sedientos, y no solamente sedientos, sino murmurando también. Dios les proveyó. Llegaron, dice Elim, quien estaba presente, los poderosos. La abundante gracia de nuestro Dios, aquel que es poderoso, ¿verdad?, de obrar, de proveer todas las necesidades. Entonces aquí notamos que Israel estaban muy felices, seguros, porque ellos tenían aguas para saciar su sed, tenían sombras para acampar y disfrutar, ¿verdad?, de ese lugar tan maravilloso. Imagínense, dice, había 12 fuentes de agua, suficiente agua para saciar esa sed. Y dice 70 palmeras, y acamparon allí junto, dice, a las aguas. Así que esta es la parte de Elim, que ellos disfrutaron
vamos a decir, gustaron de esa agua fresca, imagino dulce, pura, porque nunca Dios provee a los contaminados, nunca. Y el segundo dice Sinaí, mi espina, mi espina. Y era aquel donde ellos debían, vamos a decir que Sinaí, sabemos más adelante, ¿verdad? Pero era aquel donde ellos iban, todavía no llegaron al lugar, que ellos iban a abandonar, ¿qué cosa? El terreno de la gracia. Imagínense cómo es muchas veces, ¿verdad?, cuando somos ignorantes y no creemos en la fiel promesa de nuestro Dios. Vamos a ir por la Escritura, la gracia, porque ellos recibían gratuitamente esa agua, sin plata, sin dinero. Podemos decir la gracia gratuita y soberana de Dios en este momento, ¿verdad? Para ellos en un sentido ponerse bajo una alianza de obras. Vamos a la Escritura, ¿dónde está esto? Éxodo capítulo 19, podemos leer del verso 1 al 8. Ahí están ya, o han llegado en Sinaí, mi espina. ¿Y qué iba a ordenar más adelante? La ley de Jehová, la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Es santa, es justa, es recta. Pero vamos a ver lo que declararon estas voces, podemos decir. Dice en el mes, verso 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron, dice, al desierto de Sinaí. Ahí indica bien clarito, ¿verdad? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra, dice, de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Que así que de Elim pasaron a Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Imagínense cómo Dios está, vamos a decir, ensalzando a esta nación, porque dice, mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro. Y verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová, dice, le había mandado. Verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahí está. No dijeron, no, cosa dura, difícil, Señor, ayúdanos a cumplir, a obedecerte, ¿no? Ellos liberalmente dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que a una, dijeron. Y Moisés refirió, dice, a Jehová las palabras del pueblo. Así que ahí vemos entonces y leemos, ¿verdad? Cómo la misma gracia que, vamos a decir, les había hecho salir
de la tierra de Egipto, aún en su momento de murmurar, sus murmuraciones, pero aún así bajo esas murmuraciones, Dios ha respondido y responde, ¿verdad? Con el oportuno socorro, porque gracias a Dios, hermanos, tenemos esta libertad. Cuando clamamos al Señor y le pedimos socorro, ahí Él actúa, Él provee la salida, Él escucha, ¿verdad? Este clamor, podemos decir. Cuando Dios obra, ¿verdad? La manifestación de su gracia, ¿qué hay ahí? ¿Qué hubo en el desierto? El pueblo murmuraba, se quejaba, pero ¿cuál fue la manifestación realmente? Cuando Dios obra de acuerdo a su poder, a su magnificencia de su gracia, Él derramó bendición, ¿verdad? El pueblo no puede decir no, lo que hemos necesitado, no, luego, Dios nos proveyó, sí, Dios constantemente, a pesar de la incredulidad, porque debemos de entender que el pueblo era incrédulo, muy incrédulo. Sus ojos vieron las maravillas, el obrar de la mano de Dios, cómo ellos fueron rescatados, ¿verdad? Con manos poderosas de la tierra de Egipto. Cómo ellos vieron ese mar, que habían 2 columnas ahí, ellos pasaban seco, ¿no? Ellos no valoraron esa mano que ha sido manifiesta para bendición de ellos. Porque Dios tenía y quería esa comunión con este pueblo. Por eso Él, con mano poderosa, dice la palabra, sacó a este pueblo. Bueno, pero ahí entendemos entonces, solo cuando el hombre, hasta hoy muchos, se coloca bajo la ley, ¿qué pierde? Pierde el privilegio de la gracia. Qué yugo fuerte, ¿verdad? Sí, yo lo que yo quiero voy a hacer, yo puedo hacer. Y que está actuando, ¿verdad? La ley. Pierde todos los privilegios que automáticamente y gratuitamente Dios está ofreciendo, ¿verdad? A nosotros. Porque entonces vemos y entonces, ¿qué necesaria es? Y ahí notamos, ¿verdad?, cómo Dios ha actuado a favor de este pueblo. Y bueno, Dios, en otras palabras, le dejó a conocer cuánto puede llegar el hombre, ¿verdad? Porque después que ellos recibieron, en el momento, ¿verdad?, en el capítulo 20, eso lo encontramos ahí cuando Dios con su dedo poderosa estaba anotando ahí cada parte de la ley que ellos no podían estar. Era tremenda la presencia de Dios ahí, que ellos no podían soportar esa presencia poderosa. Y bueno, y ahí de hecho, o sea, algunos se habrán dado cuenta, preferían esconderse. ¿Por qué? Porque era tan grande, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y bueno, Dios le dio a conocer a ellos, le dejó, ¿verdad?, que a qué puede llegar en sus propias obras, podemos decir. Y cuando Dios visitó y redimió a esta nación, a su pueblo, y cuando le hizo salir de la tierra de Egipto, no fue con el fin de, tal vez ellos pensaron así, como declararon por su boca, ¿verdad?, murmurando, porque dice el verso 4, del verso 3 dice, y les decían a los hijos de Israel, ¿verdad? Capítulo 16, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, imagínense, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué poco, cómo le habrá dolido el corazón de nuestro Dios, porque de ninguna manera Dios no le llevó al desierto para que mueran de hambre,
Solo ellos debían de confiar en ese Dios, ¿verdad? Soberano. Y sobre todas las cosas que ellos estaban yendo a una tierra prometida que Dios le había prometido. Enfrentarse contra quien sea, pero ellos tenían la promesa de parte de Dios. Entonces ellos necesitaban caminar en íntima comunión, ¿verdad? Con este amor tan divino, ¿verdad?, que les había librado de una manera tan gloriosa. Podemos decir, ¿verdad?, porque leyendo parte por parte la historia de Israel, de los horrores de la esclavitud de Egipto, porque ellos pasaron, y ellos de seguro sabían cómo estaban en Egipto verdaderamente, pero ahí vemos lo que es el corazón. Debieron ellos acordarse, ¿verdad?, que era mucho mejor estar en el desierto, ¿verdad?, con ese verdadero Dios, ¿verdad?, que estar bajo el cruel mando de Faraón, porque a latigazo limpio trabajaban los que trabajaban. Imagínense, perseguidos eran. Y bueno, no, pero no. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Vamos a Génesis, porque la palabra descubre lo que está en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Y necesitamos, hermano, que este corazón vaya siendo transformado más y más, como dice, de gloria en gloria. Pero la palabra habla, la palabra declara, la palabra descubre. Y dice Génesis capítulo 6, ¿qué era en aquel tiempo? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué era el ambiente en el desierto? Era la misma cosa, la maldad de los hombres. Dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está. ¿Cómo es? Dios está dando, realmente hablando, declarando. Dice que la maldad de los hombres en aquel tiempo era mucha en la tierra. Y este tiempo abunda. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la maldad se multiplica. Entonces, y que dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hablando, ¿verdad?, de los inconversos. ¿Qué es el corazón del inconverso? Que dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. ¿Y no es lo mismo hoy? Así mismo es hoy. Y el Hijo de Dios, ¿cómo está su corazón? ¿Está como el pueblo de Israel en el desierto? Sí. Y eso es lo que necesitamos, hermano, reconocer. Así como el Israel tenían que haber reconocido. Otro versículo más, Jeremías. El corazón humano le cuesta mucho, ¿verdad? Le cuesta mucho trabajo creer en el amor puro y perfecto de nuestro Dios. Dice Jeremías capítulo 17 y el verso 9. ¿Cómo es el corazón? Esto está hablando a la tribu de Judá, ¿verdad? Tribu de Judá. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias a Dios, que tenemos un Dios soberano. Y la respuesta tenemos en el verso Dios. Dice, yo Jehová, nuestro papá, nuestro Padre Celestial, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí está. ¿Cómo está el fruto de, vamos a decir, de nuestro corazón? Porque el Señor está, así como Dios ha aprobado a esta nación, ¿verdad? Y bueno, ahí entonces encontramos todo lo que es el ser humano. Y mayormente el Señor también nos prueba
De hecho, Él nos prueba porque Él quiere que avancemos adelante. Si el pueblo de Israel, cada etapa que llevaban, el deseo de Dios siempre era avanzar adelante. Pero hay una parte del capítulo 33 y verso 7 dice que ellos volvieron. Quiere decir que ellos no aprendieron a depender de Dios en un sentido en ese lugar y bueno, el Señor permitió otra vez que vuelvan tal vez en ese lugar. Y es la misma manera, hermanos, que el Señor también trata con nosotros. Y así es el corazón del ser humano, así fue el comienzo en el Edén. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Adán y Eva. ¿Cómo fue con el primer par? ¿Dónde estaban ellos? ¿En qué lugar Dios les puso a ellos? En el Edén, un paraíso donde no faltó nada, donde Adán, vamos a decir, no hizo nada. Solo ya tenía servido ese lugar maravilloso. Pero ahí vemos por qué razón ellos salieron de ese lugar. Imagínense. Es algo, ¿verdad? Pensamos y decimos y le culpamos y le juzgamos, ¿verdad? Pero ahí vemos lo que ellos han experimentado, ¿verdad? Sufrimiento, miseria, degradación, porque vemos que ellos al salir, porque ellos fueron echados del Edén, y de hecho que ellos tenían que trabajar duramente. La mujer dice que tenía que tener hijos con mucho dolor, imagínense. El hombre dice con el sudor de su frente tenía que trabajar y hacer algo por esa tierra maldita. Y a veces juzgamos, ¿verdad? Pero ¿y por qué razón? ¿Por qué razón ellos llegaron? El hombre ha sufrido por haber dado oído a la voz del enemigo. Y mayormente esa es nuestra causa, hermano. Esa es nuestra causa. Damos oído al enemigo y no queremos juzgar nuestra vieja tendencia. Y como acaba a veces el creyente, ¿verdad? Sabemos, conocemos experiencia de algunos, cómo han terminado, dónde están ahora. Por causa, ¿verdad?, que han dado oído al enemigo. Y bueno, y así. Pero vamos a ver lo que también, porque tenemos que, bueno, si ellos, vamos a decir, han dado oído a la voz del enemigo, pero ¿cómo está la iglesia hoy? Vamos a leer también unos versículos, no voy a hablar mucho. Nuestro camino a través del desierto. La palabra yo sé cada uno por gracia, porque el Señor ha tenido gracia y misericordia a favor nuestro. Y la palabra nos dice que hemos recibido el perdón, un perdón gratuito, por fe, de todos nuestros pecados. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1 y el verso 7. A ver si alguno me puede leer bien fuerte. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está. Según las riquezas de su gracia. Gracias a Jesús. Tenemos redención. Hemos sido comprados por su sangre. Hemos sido comprados por alto precio que le costó el sacrificio perfecto del amado Hijo de Dios. Y ahí, al aceptar a Él en nuestros corazones, hemos recibido el perdón. Somos perdonados de nuestros pecados, que fue también la actuación, según dice, las riquezas de su gracia. Y esto es lo que también el pueblo de Israel, ¿verdad?, no valoraron, que ese Dios de toda gracia, qué paciencia, ¿verdad?, tiene nuestro Dios. Vamos a otros. Colosenses capítulo 1 y el verso 14. A ver, hombre varón, bien fuerte. Colosenses capítulo 1 y el verso 14. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Ahí está. El pueblo de Israel fue redimido, sí, con manos poderosas. Dios les guió con manos así poderosas, porque si no había manos poderosas ahí, jamás que ellos iban a salir del todo de ese lugar, ¿verdad? Y así mismo fue también con nosotros. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 13, el cual nos ha librado. Dios les libró de la potestad de Faraón al pueblo de Israel. Faraón figura de Satanás. Y nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Egipto. ¿Bajo quién mando? Bajo el mando de Satanás. ¿Verdad? Dice de la potestad de las tinieblas. Y trasladado. ¿Dónde estamos yendo? Por fe ya estamos. Ya en nuestro lugar. Trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Eso es algo muy grande, hermanos. Si cada día valorásemos, reconociésemos esa obra en la cual Dios ha tenido gracia y misericordia y nos ha, dice, trasladado, librado. Imagínense, y es algo tan grande eso, ¿verdad? Eso siempre le digo al Señor: Señor, gracias porque me has llamado, porque ¿dónde estaría si es que Él no hubiera tenido esa gracia de llamarme? Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y así es, hermanos, perdón gratuito, ¿verdad? De todos nuestros pecados. Somos aceptos en el amado. Otro versículo, Efesios capítulo 1, verso 6. Dice: somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Imagínense, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por medio de Jesucristo, por los méritos de Cristo, somos aceptos, dice, y podemos entrar, ¿verdad?, hasta la misma presencia de Dios. Porque claramente dice luego, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 6. ¿Verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Somos aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Imagínense qué alto es nuestro llamamiento. Con razón el apóstol Pablo dice supremo, superior llamamiento. Sí, porque él recibió y reconoció y entendió, ¿verdad? Y así también nuestro Padre quisiera que entendamos qué posición, ¿verdad? Nuestro estado, que es tan variante. Nuestra posición sabemos dónde nos espera el cielo. Pero ¿qué lugar mismo el cielo? Ahí está el trono, están las palmas, están las piedrecitas blancas. Así que es algo tan alto nuestro llamado. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en el amado. En el amado. También debemos de agradecer y valorar y de no ser ignorantes, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto tenemos en Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, imagínense también el estado en la posición en que estaba el pueblo de Israel, porque ellos estaban yendo camino a la tierra de Canaán, donde Dios preparó con tanta riqueza, con tanta abundancia, para que disfrute esa bendición. Y bueno, pero vemos cómo Dios tenía que tratar con su pueblo, como dijimos, que el pueblo tenía que prepararse, porque no estaba preparado para ir a ocupar ya nomás ese lugar. Porque ese lugar ellos tenían que vencer cuerpo a cuerpo contra sus enemigos. Y ellos tenían que aprender en el desierto a ser buenos guerreros. Y así que tantas cosas, hermanos, aprendemos. Porque también nosotros estamos en este desierto.
con la diferencia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra principados, contra potestades. Y eso necesitamos recibir fuerza, ¿verdad? Por algo la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos los días, cada momento, hermano, usted necesita de ese poder del Señor. ¿Para qué? Para poder vencer. Porque está ahí los dardos, fuegos del maligno, que quiere tropezarnos, ¿verdad? Y que quedemos en el camino. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Los viejos, los que salieron primeros, ¿qué pasó con ellos? Por causa de incredulidad, terminaron en el desierto. Qué triste, ¿verdad? Sería así, que estamos yendo bien y que por A o por B, ¿verdad? Tengamos que, vamos a decir, defraudar nuestro lugar preeminente con el Señor. Y dice así, capítulo 1 de Efesios y verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él, asimismo, tuvimos herencia, no dice que van a tener, ya está esa herencia, habiendo sido predestinados, hemos sido comprados, somos hijos de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es voluntad humana, pero sí es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Porque Él dice, va a acabar perfecto. Si Él comenzó una buena obra en mí, en tu vida, eso Él la va a acabar perfecto. ¿Por qué? Porque en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojo, Él nos va a presentar ¿a dónde? En el aire, y encontrarnos con el Señor. Y ese es el trabajo y la obra del Espíritu Santo hoy, en mi vida, en tu vida. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Decimos que somos herederos de Dios y coherederos. Que quiere decir juntamente con Cristo. Dice así, si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero acá hay algo, si es que padecemos juntamente con... Ay, no, eso es lo que a mí no me gusta, y eso es lo que hace que me retroceda mi vida espiritual. No quiero sufrir, no quiero padecer, no quiero esto, no quiero lo otro, pero queremos reinar, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Y si hijos, también herederos, gracias a Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí está el coheredar con Cristo. Vamos a reinar con Cristo. Por este versículo tenemos que aprender bien en memoria. Si es posible siempre repetir, porque es la forma que vamos a alcanzar ese lugar tan glorioso, ¿verdad? Y bueno, gracias al Señor. También esperamos la gloria eterna. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 18. Imagínense, ¿cuáles promesas Dios le dio al pueblo de Israel? Bueno, yo les voy a introducir, les voy a llevar, van a ocupar la tierra donde fluye leche y miel. Sí, vamos. Pero en el tiempo de su peregrinar y en cada etapa, ¿verdad? Después lo vamos a meditar. Todo esto porque necesitamos. Yo demasiado amo el Antiguo Testamento. Pues para mí ahí esconde tantas verdades, tantos secretos, como dice la palabra, aquel que estaba escondido, dice, por siglos. Pero ha sido revelado, dice, para mí, para ustedes. Y eso me hace gozar. Me hace gozar porque así como Dios, el trato de Dios fue con el pueblo de Israel, así también es su trato con nosotros, solamente en el sentido espiritual. Y bueno, si Dios
Exigió al pueblo terrenal porque podían, cuanto más también con nosotros. Si somos un pueblo celestial, también Él exige. Y eso necesitamos conocer. Necesitamos realmente ser diestros en cuanto a nuestro llamado. Dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? Pues tengo por cierto, por seguridad, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos pasando, lo que va a suceder, y gracias a Dios Él nos va a guardar de la hora de la prueba, por fe. Y debemos decir, creo, Señor, en tu palabra, de la hora de la prueba que vendrá ese sobre el mundo entero. Imagínense, esa prueba terrible que va a acontecer, que muchos hijos de Dios van a participar, y que ni qué decir vos los impíos, ¿verdad? Qué triste ese tiempo hace. Por eso, hermano, necesitamos, y por la gracia de Dios, aún Él nos da este tiempo de gracia, este último tiempo de la dispensación de esta gracia, porque esta dispensación, esta época, este tiempo ya se va a acabar muy pronto. Más cuando vemos, ¿verdad?, cómo está el mundo. Mar tempestad. ¿Y por qué? Porque ya se está cumpliendo, ya el Señor viene. Y dice el verso 18, vamos a repetir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Qué glorioso momento va a ser, hermano, cuando veamos al Señor Jesús cara a cara. Y eso es lo que es la gloria más poderosa, con la gloria venidera. No va a comparar este mundo cruel, no el mundo en sí, el hombre que está viviendo en el mundo es cruel, la maldad se multiplica, el amor de muchos hijos de Dios ya se está enfriando, la fe que tuya no pasa nada con la fe, fe por la duda nomás ya es, no, hermano, que sigamos adelante con una fe genuina, con una fe fortalecida en el poder de la fuerza del Señor, ¿verdad? Y sobre todo el amor divino, que es amor divino, por algo dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y bueno, cuántas cosas más, hermano, que verdaderamente el amor de Dios pueda ir siendo de aumento en aumento, porque es la única cosa que nos va a hacer vivir y podamos padecer juntamente con Cristo. O de lo contrario, ya putata pecuaria. Y eso es lo muy triste, hermano, que siguiendo bien, como siempre escuchamos, llegando a una cúspide, estás por ahí, ¿verdad?, por causa de la carne, porque apenas vengo la traba. Nuestra vieja naturaleza es un imperio también que quiere reinar, sí, muchas veces reina. Pero que el Señor nos guarde y que los frutos del Espíritu verdaderamente sean más ejercitados dentro de la nueva creación. Porque eso es lo que hace vivir y crecer, ¿verdad?, en fe. Y bueno, más que oímos la palabra, más, ¿verdad?, entendemos. Entonces, vamos entendiendo. Y vamos terminando. Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, verso 13. Es un versículo que casi todas las veces los mensajeros estamos escuchando, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta a veces? Al corazón humano le cuesta mucho trabajo. Humanamente, así como hemos leído, ¿qué es el corazón del ser humano? Es cruel, malo. Y con razón el Señor trata con el corazón, ¿verdad? Él puede cambiar, Él puede transformar. También puede endurecer, ¿por qué no? Si Él hizo con Faraón. Pero con sus hijos, sus redimidos, Él nos dio un corazón blando, un corazón
esa capacidad, ¿verdad?, para creer su palabra. Y dice así, capítulo 2 de Tito, el verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Esto debe ser constante, día y noche, aguardando. Hoy el Señor viene, hoy el Señor viene. Dormir con ese pensamiento. Y si yo duermo, el Señor viene. Y bueno, ¿qué dice la palabra? Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿verdad? Así declara la Sulamita. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde es la fuente donde aguardamos toda esperanza? El corazón. Si está vacío el corazón, nada va a esperar. Pero si está lleno de la palabra de Dios, sí. Va a estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque Dios es el que va a actuar y le va a decir a su hijo, bueno, hijo, ahora andate a buscar a tu amada. Ya está el grupo selecto, ya está preparado, hombre y mujer. Imagínense, hermano, nuestro alto privilegio. Y esto fue también el deseo de tener esa íntima comunión de Dios con su pueblo Israel, ¿verdad? Cada paso que ellos daban, cada necesidad que ellos tenían, nada les faltó, nada. Siendo que el desierto, ¿verdad? ¿Qué es el desierto? Bueno, era un lugar despoblado, deshabitado, desolado, no había soledad solamente por no haber nada, ¿verdad? Pero ahí estaba la presencia de que aquel que creó ese desierto, y Dios estaba ahí presente para proveer, defender y bueno, ayudar a andar por el desierto, porque también hemos ya considerado que el pueblo dice que su piel nunca se hinchó, su ropa nunca envejeció, imagínense. Todo eso ha tenido su cuidado para que el pueblo pudiese gozarse de la comunión de ese gran Dios. Vamos a volver a Éxodo para ir terminando. Capítulo 16, verso 4. Refiriéndose del maná. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pues las murmuraciones, ay, ¿verdad? Ay esto, ay lo otro. Y ahí su corazón, sus ojos estaban aún en Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os daré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Si anda, dice, en mi ley o no. Y bueno, hablándole así a Israel, ellos todavía están bajo la gracia. Ahí están aún ellos bajo la gracia. Dios proveyendo a todas sus necesidades de una manera maravillosamente. Dios le responde hablándoles del pan. ¿De dónde? No de Egipto. Pan, dice, del cielo. Qué glorioso contraste, ¿no es cierto, hermano? Qué diferencia, podemos decir. Porque el verso 3 dice, y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué bárbaro, ¿verdad? Y acá encontramos un contraste muy grande. Qué diferencia entre las ollas de las carnes y el pan de Egipto, ¿verdad? Totalmente otro. Con el maná del cielo, el pan de noble, dice la palabra. Yo me imagino, hermano, toneladas de maná
que aparecía cada mañana, y más adelante, con la ayuda del Señor, vamos a ir considerando en qué manera Él hacía caer ese producto del cielo. Y por lo que nos podemos notar, las primeras cosas pertenecen a la tierra, ¿verdad? Olla, carne, mientras que la segunda desciende, dice, del cielo. Y este alimento celestial, el maná, este era la piedra de toque para probar a Israel, así como está escrito. La última parte, para ir terminando, del verso 4, dice así, que ellos tenían que recoger, que el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, dice, lo pruebe si anda en mi ley o no. Si anda, dice, en mi ley o no. Entonces, esta era la manera, el toque para probar a Israel, como está escrito aquí, ¿verdad? Y lo que notamos aquí que podemos juzgar, ¿verdad? Que era tan necesario, tan indispensable, y podemos decir que el corazón de esta nación, que esté completamente libre de la influencia del mundo. Si ellos están viendo maravillas, Dios le provee agua, sombra, del desierto no habiendo nada, pero aquí notamos lo que es otra vez el corazón, nuestro corazón, completamente que esté libre de la influencia de Egipto. Porque de lo contrario, hermano, fracasamos. Es la única manera que el creyente, y así como también fue el pueblo, de sentirnos satisfechos con el pan del cielo. Y en nosotros es algo maravilloso porque ya este pan vino, ya vino también quien es Jesús, ¿verdad? Y ahí otra vez notamos lo que es la importancia y la gran necesidad, ¿verdad? Tan indispensable que cada uno como hijo de Dios estemos libres de toda la influencia del mundo. Para sentirnos, ¿verdad?, satisfechos con el pan que vez tras vez estamos alimentándonos. Sabemos que para el alimento del nuevo hombre es Cristo, no hay otro. Nosotros no encontramos en Egipto, en el desierto, ¿verdad?, este pan. Hoy encontramos en Cristo. Y realmente, hermano, porque último versículo voy a leer, terminamos. Ellos tenían que sentirse satisfechos, ¿verdad?, de lo que Dios les estaba prometiendo, de lo que Dios les estaba proveyendo a ellos, para que ellos puedan gozar, ¿verdad?, de esos alimentos. Y bueno, ellos no se contentaron con ese pan. ¿Por qué? Porque sencillamente despreciaron, confesando fastidiados. Fastidio. Vamos a leer por último que ellos estaban fastidiados de este pan tan liviano. Números capítulo 21 y el verso 5. Ya con esto terminamos hoy. Número 21, verso 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios otra vez, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, imagínense lo que ellos declararon, tiene, dice, fastidio de este pan tan liviano. Así mismo es con nosotros. Muchas veces escuchamos mensajes de tan liviano. Y no es así, hermano. Depende de nuestra necesidad, depende de lo que al Espíritu Santo permitamos, es que en cada mensaje, ¿verdad?, al oír la palabra de Dios, porque Dios honra su palabra. Dios honra. Pero ellos dicen, fastidio tenemos, estamos aburridos, es una molestia, estamos hartos, repugnamos. ¿Verdad? Esa es la palabra fastidio.
de dice pan tan liviano. Que no seamos nuestros conceptos así, hermanos, sino que deseemos verdaderamente de alimentarnos más y más de este varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor realmente pueda abrir nuestro entendimiento para valorar y vivir y, por supuesto, agradarle el corazón de nuestro Padre Celestial.